La música latina está redefiniendo la cultura global y presentando nuevas oportunidades de inversión. En esta nueva temporada de Inicia el Podcast, conversamos con Pedro Guzmán, un experto en la industria de la música que ha sido vicepresidente de Universal Music para Latinoamérica y que hoy lidera el M&P Music Fund, gestionado por MediaNet Partners, una firma privada de gestión de activos especializada en el sector de medios y entretenimiento afiliada a Inicia. A lo largo de una conversación que explora la inversión en los activos y derechos que definen esta industria, Luis Armando García, gestor de MediaNet Partners, explora con el invitado cómo ha evolucionado la industria de la música para convertirse en un activo financiero. ¿Qué características hacen que un catálogo de música latina sea realmente una inversión atractiva? ¿Y cómo los fondos de M&P Music están abordando estas oportunidades en el mercado? Este episodio fue grabado en abril de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana. Pedro, la industria de la música ha tenido múltiples disrupciones en su historia. Pero quiero que comencemos hoy enfocándonos en finales de los 90, Napster fue introducido en el mercado y causó un revuelo enorme. Y esto nos ha traído hasta acá. Háblanos un poco de ese tema. Muy buena observación. O sea, Napster fue lo que catapultó donde vivimos hoy, que es el mundo del streaming, el mundo de las suscripciones. Pero vámonos un poco más atrás. Y la música siempre ha sido monetizada desde, digamos, los 1800, cuando nace la legislación del derecho de autor. Ya la música se convierte en un activo, en algo que la gente puede licenciar, que puede vender, que puede llamar propiedad. Ahí, todo lo que todo el mundo conoce, llegaron los vinilos, llegaron los cassettes, llegaron los CDs, donde eran venta física. Y esto, cuando la música empezó a digitalizarse, básicamente se podían transmitir archivos en computadoras. Esto dio pie a que nacieran grandes almacenes digitales de música como Napster, que es el más conocido, y esto llevó a que la música sufriera un periodo de piratería muy marcado. Esto llevó a que el modelo de música física de propiedad, es decir, yo tengo este CD, yo tengo este disco que es mío y lo compro y lo guardo en mi casa, desapareciera porque tú siempre podías ir a una computadora y descargar desde un sitio pirata una nueva copia de esa música que tú tenías en tu propiedad. Entonces, esto llevó a ir buscando cuáles eran los formatos de monetización dentro de la música digital. Primero vino iTunes, que tenía un formato que era como en el medio, donde tú bajabas una canción a tu computadora de manera digital, pero seguía siendo, digamos, como que una propiedad tener tu MP3. Y esto nunca llegó a conjugar niveles ni económicos ni de consumo como lo había tenido antes los métodos físicos, o sea, como de ser el único modelo, el modelo importante de cómo se consume la música. Con el paso del tiempo llegó Spotify y luego Apple Music, y luego ya nos consagramos hoy en día en lo que es el método de suscripción, donde tú tienes acceso, no propiedad, a la música. Y esto ha hecho que la música y los derechos y los activos musicales, especialmente de copyright y de máster, ganen un valor diferente. Porque hoy en día tú pagas una suscripción, digamos, de Spotify, pero tú reescuchas una canción muchas veces y cada vez que la reescuchas estás haciendo una pequeña transacción que obviamente tiene un fin financiero y económico. Entonces, eso le ha dado una particularidad diferente a como era antes una transacción donde comprabas una vez el disco, mientras que ahora haces un montón de mini transacciones económicas. Claro, eso tuvo como consecuencia que la industria cambiara completamente, porque una industria basada en un tema físico, como dices, las ventas cayeron de manera estrepitosa durante esos años. Y entonces, ¿qué valor le quedó a la música? ¿Cómo entonces los músicos valoraban ahora su catálogo y cómo podían monetizar ese catálogo o sus obras al final del día? Una cosa importante de resaltar es que la música nunca perdió su valor y su importancia cultural en el día a día de las personas. Cuando el mercado físico se desplomó, porque la gente, volvemos a lo mismo, en vez de tener que ir a una tienda y gastar X cantidad de dinero, se iba a su computadora, con un café en la mano, bajaba la canción que acababa de escuchar en la radio, que le gustó,
y simplemente luego la quemaba en un CD o lo que sea y consumía la música. Pero esto nos deja saber que la gente nunca dejó de consumir. Simplemente lo que no se supo hacer o no se supo maximizar por un momento por la industria musical fue la monetización. Entonces, la música siempre ha sido consumida de una manera voraz por la sociedad, en todos los sectores socioeconómicos. Simplemente la monetización en esa época estuvo muy desconectada de los hábitos de los usuarios y eso llevó a que la industria cayera. O sea, para hablarte de ideas, es una industria que en un momento movió $40 billones solamente en música grabada, sin contar los conciertos, llegó a ser una industria de 10 billones, o sea, la cuarta parte. ¿Y cuándo comenzó el tema de que la obra, el catálogo de un músico tuviera un valor transaccional de alguna manera? Volviendo a la recuperación de la industria, encontrar el modelo del streaming, donde, como te comentaba, se hacen este montón de microtransacciones que van siendo básicamente como se consume la música. Y lo que tiene el sistema de suscripción es que tú tienes casi toda la música que ha existido, o por lo menos la música moderna, la gran mayoría, la tienes muy disponible porque tiendas como Spotify y como Apple Music tienen catálogos de básicamente casi toda la música moderna grabada. Por lo menos un 70% la puedes encontrar ahí. Entonces, esto llevó a que el consumidor, al estar aplicando un sistema de suscripción, donde tú básicamente puedes buscar la canción que quieras y escucharla, empezó a volver al catálogo. Eso no es nuevo. Cada vez que hay un cambio de formato, la gente siempre dice, wow, yo antes escuchaba mi CD de X grupo, ahora ya no lo escucho porque se me perdió el CD. Pero ahora que tengo una suscripción donde puedo volver a escuchar a ese artista, déjame ir a escuchar a ese artista que es el artista que me acuerda cuando yo estaba en la universidad, X o Y. Entonces, eso llevó a que cuando el streaming empezó a a volverse, digamos, que el método más común de consumo de música, la gente empezó a ir a descubrir las canciones que les gustaban de hace años. Generaciones nuevas empezaron a descubrir grupos más antiguos. Biopics como el de Queen, de repente dicen, wow, mira, existe esta banda que se llama Queen, y una persona, chico o chica de 15 años, de repente puede descubrir esa música. Y obviamente todo esto empezó a generar un cambio económico y empezó a generar un flujo, y no tardó mucho en que la gente empezó a decir, bueno, o sea, yo tengo este catálogo de canciones, tengo este catálogo de copyrights, se está revalorizando, esto tiene un valor nuevo, yo pudiera vender esto, yo pudiera licenciar esto, y así empieza poco a poco a haber un mercado de venta de catálogos. ¿Y quién fue el primero? ¿Quién fue el pionero que al ver eso lo trató o lo logró capitalizar? El primero de todos fue David Bowie, por allá del 1997. En la cima del clímax del CD como formato, por ahí del 97, David Bowie, que tenía un catálogo que se extendía hasta los años 60, finales de los 60, cuando él empezó, y mucho éxito en los 70 y mucho éxito en principios de los 80, él tenía todo este catálogo donde él recibía unas regalías por un montón de álbumes súper icónicos, y él en el 97 dijo, yo puedo poner este flujo de ingresos que ha sido constante desde los últimos 15 a 20 años, lo voy a poner donde si tú quieres comprar parte de este flujo de ingreso, yo te lo puedo vender y lo puedo tratar como un activo financiero, como si fuera un producto financiero. David Bowie hizo esto por un momento, tuvo éxito momentáneamente, pero en el 97 no estamos muy lejos del famoso declive de la venta física que empezó alrededor del 2002. Entonces ahí ya como que toda esa iniciativa que había hecho David Bowie digamos que se olvida un poco. Luego tenemos que remontarnos a otro gran detonante que fue la pandemia. Cuando pasa la pandemia y obviamente el mundo se cierra y un montón de actividad financiera deja de existir, las más tradicionales, lo que sí resalta es que dice, wow, pero la gente está consumiendo no igual, más música que antes.
y es el primer indicio grande de que la música no tiene correlación con un montón de otros factores que sí impactan muchas otras industrias. Entonces, la pandemia es un gran propulsador donde la gente empieza a decir, oh, wow, este activo realmente no tiene correlación, es un activo que la gente cuando está contrariada escucha música, cuando está feliz escucha música, y esto es un activo que realmente tiene un montón de estabilidad. Y de ahí ha venido toda la venta de y de ahí se catálogos empezaron, enormes, y ahí ¿no? empezó a muchos artistas y muchas, más que nada, instituciones financieras como Goldman Sachs, como JP Morgan, como BlackRock, a invertir en los catálogos porque dijeron, wow, mira aquí un activo que lo que ha hecho es crecer durante un momento de incertidumbre. De incertidumbre, ¿no? Entonces, y ahí es donde Bruce Springsteen y ahí es donde Bruce Springsteen, Bob Dylan, ¿no? Sting, Bob Dylan, todos empiezan a decir, wow, aquí hay realmente una fuente de ingreso muy importante. Y para los músicos que tienen catálogos importantes, es porque tienen carreras importantes. Claro. Entonces, si tú tienes una carrera importante donde haces conciertos y ganas dinero de otras actividades, para ellos es muy beneficioso diversificarse y decir, bueno, voy a vender mi catálogo para recapitalizarme, para de repente hacer otras cosas en la vida, no tener todos mis huevos en la canasta de la música, y sigo haciendo conciertos, sigo haciendo otras actividades. Claro, y eso, y los ejemplos que estamos hablando son ejemplos quizás más anglosajones, pero en la música latina, tiene en los últimos años un boom enorme y se oye por todas partes. Y también ha habido artistas que han vendido sus catálogos, ¿no? Totalmente. La música latina, creo que esto que te cuento, este hito de la pandemia, que fue como revelador para que la gente se interesara o viera la fortaleza de los catálogos como activos, ya la música latina desde el 2015-2016 venía teniendo lo que le llaman el segundo Latin Explosion, ¿no? Y artistas como Bad Bunny, como Luis Fonsi con Despacito, J Balvin, llegaron a ser número 1 de las listas de Spotify, cosa que hacía muchos años que no pasaba, que una canción en español era la canción número 1 del mundo. Y digamos que a partir del 2016 esto ya está pasando por lo menos 2 o 3 veces por año. Entonces, obviamente, esto le da un valor a la música latina, nos pone a un nivel global muy importante, y cuando nos damos vuelta a ver los patrimonios que tenemos dentro de nuestros artistas latinos, hay un montón de compositores y de canciones que tienen un valor cultural muy importante y que sobre todo tienen también una trayectoria para seguir creciendo como activos y patrimonios culturales, digamos, de toda una región, ¿no? y también global. ¿Quiénes han vendido catálogos de música latina? De música latina, varios. Luis Fonsi, Ozuna, Shakira, que le vendió a Hipnosis. Sí, hay muchos. Estás escuchando Inicia el podcast, conversaciones que trascienden. Hoy exploramos la inversión en los activos y derechos que definen la industria de la música. ¿Cómo pueden los inversionistas y los amantes de la música aprovechar estas oportunidades emergentes? Sigue escuchando para descubrir más. Vamos a cambiar un poco el tema. Trabajaste muchos años entre Universal Music y Sony, y ahora estás con nosotros, estamos juntos acá en esta aventura en Medianet. Háblanos un poco de tu experiencia, sobre todo en la música latina. Bueno, siguiendo con esta narrativa, yo creo que fue algo interesante de que yo entré casi como intern a trabajar en Sony en el 2006, cuando todavía la industria se aferraba al CD. Era como, no sabían qué hacer y decían, bueno, se están vendiendo menos, pero es lo que sabemos vender. Y aunque sean menos, vamos a que las compañías sean más pequeñas, a tener menos artistas, pero bueno, este es nuestro modelo de negocio. Y acabando de entrar a la industria, para mí era algo como yo decía, pero ¿por qué se aferran tanto como a lo viejo y no se dan cuenta que esto está cambiando de diferentes maneras? Entonces, algo que valoro mucho es que a mí me tocó todo ese periodo de adaptación, desde vender CDs a, ok, ya no vendemos más CDs, a ahora estamos en la era digital, está esto que se llama Spotify, que es suscripción, vamos a ver qué tal nos va. Este es el nuevo modelo, nos está yendo súper bien.
Y creo que eso relanzó la música a un nuevo posicionamiento económico, donde la música pasó de una época en crisis a ser ya un negocio que iba en crecimiento y que sigue estando en crecimiento. Y bueno, y eso me hizo pensar, con mucha razón, que del sector privado también se podían hacer estrategias de música exitosas, porque ya realmente había un modelo financiero que se podía trabajar y se podían hacer cosas como fondos de catálogos, se podían hacer otras cosas como apoyar artistas a futuro y todo se podía manejar ya desde un punto de vista de un fondo, una firma privada y no necesariamente ser un record label o un major, sino que digamos que el ecosistema estaba propenso para que nuevos players pudieran entrar y hacer cosas interesantes. En Midanet ya tenemos varios años en este tema, ¿no? Ya tenemos 5 años en este nuevo enfoque, pero vamos a hablar un poco sobre esta filosofía en Midanet sobre la música latina y la industria de la música. ¿Okay? ¿Cómo ves el tema y cómo el ecosistema con Midanet se está comportando? Nosotros, obviamente, Midanet y mi experiencia, venimos del mercado latino, de la región NOLA, y eso para nosotros es donde está nuestro expertise. Entonces es natural que nos enfoquemos en la música latina. Por otro lado, la música latina dentro de Estados Unidos hoy en día representa un 10% de la industria musical del mercado más grande del mundo. Es decir, que una de 10 canciones que se escuchan en Estados Unidos son en español. Si nos vamos a la región latinoamericana creció en el 2024 un 22, casi 23% en cuanto a ingresos por música. Y todavía nos quedan muchos años de crecimiento, porque Latinoamérica creo que tiene un mix socioeconómico diferente a otros mercados emergentes. Estamos más adelantados, pero al mismo tiempo estamos creciendo. Entonces, eso se ha dado un mix perfecto para una firma como Midanet Partners de poder lanzar proyectos a largo plazo, de poder apalancarnos en el futuro y al mismo tiempo en activos pasados como los catálogos para poder realmente afrontar el negocio de la música en Latinoamérica de ambos lados y poder apoyar y tener una visión a largo plazo. Por eso es que hace un par de años lanzamos este fondo, ¿no? Un fondo de catálogos. ¿Qué tal ese fondo? Háblanos un poco de cómo es ese proceso y qué hemos logrado hacer hasta ahí. Bueno, como seguimos conversando, el momento en que ya nos damos cuenta y el mundo y inversionistas institucionales se dan cuenta de que realmente los activos musicales son activos completamente predecibles, de que ya cuando tienes una canción que tiene un valor cultural y que ese valor, y ya un valor económico marcado, nos da realmente un camino y una seguridad de que esto es un activo que se le puede seguir sacando provecho, de que tiene lugar para crecimiento, por lo que hemos hablado de que Latinoamérica es un mercado que va creciendo y al mismo tiempo podemos también tener un producto financiero. Entonces, desde el fondo empezamos a buscar catálogos de composición, de masters, que son grabaciones, que cumplan con estos requisitos, que veamos que tienen por dónde podemos seguir haciendo que crezcan, ya sea reviviendo las canciones a través de sincronizaciones en comerciales y en televisión, también trabajando con plataformas para que la popularidad de la música resurja un poco. Y esto nos ha llevado a ya en 2 o 3 años tener un número de catálogos muy interesantes y con un valor cultural muy fuerte, donde tenemos composiciones interpretadas por artistas como Bad Bunny, como Marc Anthony, como Ricky Martin, como Chino y Nacho, entre muchos otros pesos pesados de la música latina. De la música latina, ¿no? Y obviamente el tema con los catálogos, no del lado del máster, sino del lado de la composición, es gente que normalmente no es pública, ¿no? Son compositores, son... Sí,
son personas compositores de oficio, productores, que no son las personas que ves en el escenario cantando la canción, pero que tuvieron igual y a veces más incidencia en crear esas canciones y son igualmente propietarios de estos copyrights. ¿Y quién puede invertir en ese fondo? ¿Quién está habilitado para eso? Particularmente en nuestro fondo, nosotros tenemos inversionistas institucionales, como también tenemos formas de tener inversionistas menos sofisticados que tengan un interés en entrar en este tipo de producto y de asset class. Entonces, creo que tenemos una... ¿Y por qué es tan interesante? O sea, ¿qué lo hace interesante para un inversionista? Para un inversionista es interesante... Porque es algo un poco exótico, ¿no? Es un poco exótico. La gente no está acostumbrada, creo que es la palabra, a ver la música como algo de inversión. La gente dice, esto es diversión, esto no es un instrumento de trabajo, ¿no? O sea, la música es algo... Pero bueno, todo el mundo se divierte, todo el mundo paga por divertirse, por ende es un producto financiero. Y volvemos a lo que contaba sobre lo que nos dejó ver la pandemia. Es un activo que es muy predecible, que tiene muy poca correlación con eventos, guerras, pandemias, ese tipo de cosas. Y esto lo hace muy atractivo, porque al final del día puedes predecir cómo se vienen comportando las regalías, entiendes de que no tiene una correlación con otras cosas que pueden afectar, entonces, que pueden afectar el ecosistema financiero global. Entonces es muy interesante para alguien decir, déjame yo diversificar en la música que tiene estos atributos, así dentro de mi cartera de inversiones tengo un activo que no está correlacionado con los demás. Y esto no es algo que solamente lo inventamos nosotros, sino que lo vemos pasando con inversiones institucionales, incluso en Wall Street. Bueno, además es muy divertido decir que uno tiene propiedad sobre un pedazo de una canción que a uno le guste, ¿no? Por supuesto, esa parte también. Porque bueno, también el inversionista también entiende que gran parte del valor o el valor financiero nace del valor cultural. O sea, una canción se vuelve popular, se pega, como lo queremos llamar informalmente, y eso hace que esa canción empiece a generar ingresos. Entonces, cuando tú eres un inversionista, si eres amante de la música, dices, oh, wow, mira, aquí tengo esta canción de Bad Bunny, aquí tengo esta canción de Ozuna, aquí tengo esta canción de Karol G. De Karol G, de Chayanne. Y digo, ok, sí, yo consumo esto. Además. Yo el otro día fui a una fiesta y escuché esta canción. Entonces, yo entiendo que esto es un activo cultural que se sigue consumiendo a través de generaciones. Y eso es lo que uno busca cuando uno hace una inversión financiera. Algo que tenga una longevidad, que tenga un futuro donde tú digas, varias personas van a utilizar este producto, la música. Así que debe ser una inversión estable y rentable. Y con todas estas disrupciones que hemos hablado, el tema de tecnología es un tema muy importante, ¿no? La mayoría de las disrupciones en esta industria han estado marcadas por la tecnología, ¿no? 100%. Y ahora estamos viendo como acelerado el tema de tecnología por muchas razones. ¿Cómo ves el futuro de la música y de la música latina con todos estos temas tecnológicos que están ocurriendo? Lo voy a dividir en dos partes. Hablando de tecnología en general, muchos expertos, y yo también me uno a esa opinión, creemos que ya a la música vivir en cloud, es decir, que ya la música es completamente digital, completamente transferible a donde tú quieras, a tu iPad, a tu celular, a tu máquina de pelotón, a tu consola de PlayStation. Creo que hemos llegado ya a una etapa en el consumo de la música donde ya no tenemos ese peligro de que mañana se va a inventar una manera diferente de cómo consumir la música y va a ser completamente imposible de monetizar. Entonces, por eso las tecnologías nuevas han estado a favor del crecimiento de la música. Un ejemplo han sido, por ejemplo, Pelotón. Pelotón es una máquina de hacer ejercicios que ellos vieron que un atractivo para su equipo de fitness era tener música. Y eventualmente eso llevó a que las compañías y los dueños de los derechos le licencien sus canciones a Pelotón y sea una fuente de ingreso más. Lo mismo pasó con Instagram. Instagram
Si recuerdan, hace 3 o 4 años no tenías esa posibilidad de poner tu canción favorita a tu story o a tus fotos, etc. Y eso fue un periodo de negociación con los derechohabientes y al final del día eso termina siendo una nueva fuente de ingresos para los derechos, y los fondos de catálogo son dueños de derechos. Entonces, la tecnología se ha convertido en un aliado en todos estos últimos años porque va desarrollando nuevas formas de consumo. Y estos son, de repente, tienes un catálogo, dices, tengo 10 fuentes de ingreso, mañana tengo 12, porque han salido nuevas tecnologías. Enfocándolo en Latinoamérica, creo que en Latinoamérica somos impactados por todo esto, que son productos que van saliendo a nivel global, pero en Latinoamérica también estamos en una fase de crecimiento, como hablábamos. O sea, en Latinoamérica todavía se digitalizan millones de personas por año, que simplemente son gente que nunca tuvieron una laptop o nunca tuvieron un celular y lo tienen por primera vez. Entonces, en Latinoamérica no solamente están estos grandes avances tecnológicos que impactan, sino que hay avances, digamos, más socioeconómicos, de gente que se va digitalizando, que va superándose, que va pasando de un estrato a otro, y de repente vas teniendo más consumidores que van consumiendo música. Entonces, esos dos factores son especialmente positivos para Latinoamérica en cuanto a la tecnología y el consumo de música. Vamos finalizando ya, Pedro. Definitivamente, catálogos musicales, los compositores, los artistas están viviendo quizás un renacer de toda la industria de la música, que está creciendo a niveles como estaban antes de la crisis, pero los pronósticos de todos los estudios dicen que va a seguir creciendo por muchísimos años, ¿no? ¿Crees que la música latina va a seguir teniendo este crecimiento de esta manera? Todos los países están produciendo un montón de música y un montón de nuevos artistas, ¿no? Sin duda, sin duda. Latinoamérica es el mejor posicionado de los mercados emergentes globales. Obviamente Estados Unidos y Europa tienen mercados más estables porque allá la gente, todo el mundo tiene celular, todo el mundo tiene computadoras. Entonces, digamos que eso que te acabo de explicar, de que van surgiendo más personas que se digitalizan y consumen música, no es tan agresivo como en Latinoamérica o en África o en Asia, pero Latinoamérica, comparado a esos mercados, a otros mercados emergentes como la India, como África, estamos muy por delante, no solamente por razones socioeconómicas, sino por razones culturales y porque la música latina también ha tenido ese auge a nivel global. Los otros que cabe destacar que han tenido un surgimiento agresivo también ha sido Asia, pero principalmente apalancado en lo que ha sido Corea del Sur y toda movimiento K-pop. El movimiento K-pop, claro que sí. Muchas gracias, Pedro. De verdad que ha sido muy agradable esta conversación, escuchar la visión que tenemos de Medianet y sobre todo la visión y el impacto cultural que la música latina ha tenido o tiene y va a seguir teniendo en el escenario global. Sí, sí. Es muy importante que la gente se vaya educando y vaya conociendo de que la música no solamente es para diversión, sino también en momentos como estos está comprobado que es un activo muy confiable, muy predecible y divertido al mismo tiempo. Entonces, y rentable. Y rentable, sobre todo. Lo más importante. Muchas gracias. Siempre. Gracias por escuchar este episodio de Inicia el Podcast. Esperamos que esta conversación con Pedro Guzmán, experto en la industria de la música, y acompañado por Luis Armando García, gestor de Medianet Partners, te haya proporcionado una perspectiva única sobre las oportunidades en la industria de la música. No olvides sintonizar nuestros próximos episodios para seguir explorando inversiones emergentes en distintos sectores. Escúchanos en Apple Podcasts, Spotify y YouTube y únete a la conversación en nuestras redes sociales @IniciaOficial. Hasta la próxima.